estos puntos. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Bueno, pues es conocer las tendencias para la gestión de personal a través de las herramientas que a lo mejor ustedes ya han escuchado. El empowerment, el coaching, el involvement, performance management y el mentoring. Aquí todos estos esquemas o todos estos modelos sirven para fortalecer el capital humano y la organización, es decir, son elementos que nos van a permitir detonar un desarrollo en estos colaboradores. Pero bueno, antes de que inicie ya con el tema a profundidad, voy a narrar una breve historia. Ahí teníamos que en el jardín había una familia de ranas. Entonces había una comunidad de ranas que ahorita en tiempos de lluvia pues andaban por ahí brinque y brinque. En una de esas pues había un agujero muy profundo y dos ranas cayeron ahí. Entonces se fueron al fondo del agujero. Las demás ranas al ver esta situación les decían, no, pues se les gritaban desde la parte de arriba y les decían que estaba complicado que pudieran salir del agujero donde estaban metidos. Y entonces las ranas pues no se querían dar por vencidas y brincaban y brincaban y brincaban y brincaban y brincaban intentando salir de ese hueco, de ese agujero, y no podían conseguirlo. Entonces las demás ranas se fueron uniendo, ya saben que a todos les gusta mucho el chisme, bueno, pues a las ranas también, entonces ahí se fueron congregando alrededor y empezaban a decirles, no, pues dense por vencidas, no van a poder salir del agujero, ya ni se esfuercen. Pero las ranitas que estaban adentro seguían intentando salir del agujero, brincando y brincando. Entonces, pues se congregan más y más ranas y todas las ranas pues dicen, no, ¿saben qué? No van a poder salir de ese hueco. Entonces le empiezan a decir a las ranitas que estaban atrapadas, les dicen, no, ¿sabes qué? Dense por vencidas. Les hacían señas, les gritaban y les decían que no, que ya ni siquiera intentaran salir del agujero. Entonces, una de las ranas pues dio oídos a lo que los demás le estaban diciendo y finalmente dejó de intentar brincar para poder salir, se dio por vencida y murió. La otra rana, pues literalmente percibía el alboroto en la parte superior del agujero, veía toda la comunidad de ranas y veía que todas agitadas literalmente le decían que se diera por vencida. Pero la rana, en lugar de darse por vencida, brincó y brincó y brincó y brincó y brincó más alto hasta que finalmente pudo salir del agujero donde estaba. Bien, una vez que salió, todas las ranas la felicitaron y le decían que qué bueno que no había dado oídos a lo que todas le decían, porque si no se hubiese dado por vencida y hubiese muerto como la rana anterior. Y entonces la rana los vio de una manera muy misteriosa y les aclaró que la rana era sorda. Entonces, como era sorda, nunca escuchó las palabras que le decían toda la comunidad de ranas. Ella solamente veía cómo se movían y se agitaban y entonces interpretó que le estaban echando porras y que estaban estimulando a que ella tenía la capacidad de salir de ese agujero. Fue por esa motivación que esta ranita no se da por vencida y finalmente logra salir del hueco donde está. Pero bueno, ahí está la historia. La rana era sorda. Por lo tanto, no dio oídos a lo que la demás comunidad de ranas les decía. Bueno, con esta historia vamos a iniciar la sesión de hoy. ¿Cuántos de ustedes han sentido en algún momento que han estado en ese hueco, profesionalmente hablando o incluso de manera personal, y que todos los demás te dicen, no, no va a funcionar, ese negocio no va a funcionar, esa empresa que pusiste definitivamente va a la baja, no, no vas a servir para este trabajo, no vas a poder hacerlo, no, te va a quedar grande el puesto, etcétera. Y nosotros a veces, pues no le damos literalmente, más bien le damos
oídos a todos esos comentarios hasta que nos desaniman y decidimos rendirnos así como la rana, ¿verdad? La rana que se murió. Pero bueno, ahí tenemos la lección de la otra rana, que era sorda. Era sorda y pensó e interpretó de otra manera lo que todos los demás le decían. Entonces, esta primera enseñanza nos deja la reflexión de realmente que la motivación debe venir del interior de nosotros, independientemente de lo que las otras personas digan. La motivación auténtica, la motivación real, dicen todos los expertos en el área, pues es intrínseca, es interna. Pero claro, a veces en situaciones donde percibimos que hay un abismo, un agujero, un hueco donde estamos metidos y no podemos salir, entonces ahí sí necesitamos quien nos eche esas porras. Si tú tienes personas que te inviten al progreso y a generar cosas nuevas, entonces esas personas son las que te van a impulsar a salir de cualquier tipo de hueco. Pero si tienes personas a tu alrededor que dicen por ahí los jóvenes que son tóxicas y que hacen todo lo contrario, bueno, pues entonces a lo mejor tendríamos que establecer algunos límites en función de los oídos que prestamos a sus comentarios. Bueno, vamos entonces, una vez que ya reflexionamos en ese sentido, con la ranita sorda, pues a continuar con nuestra temática. Entonces vamos a ver Empowerment, Coaching, Involvement, Performance Management y Mentoring. Perdón si mi pronunciación en inglés no es la perfecta, pero bueno, estamos haciendo el intento. La primera palabra que seguramente ustedes han escuchado, el empowerment o el empoderamiento en español. Sí, es una visión que se empieza a manejar por ahí de los años 80, donde hace alusión a empoderar a los trabajadores, no a los jefes, no a los empresarios, pero sí a los colaboradores. Pero a ver, hago la aclaración, no es un empoderamiento en el sentido de, a ver, vamos a reunirnos y la mayoría tiene el poder y la voz y el voto. Ajá, así como desde una perspectiva sindical. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con ese tipo de agrupaciones de colaboradores que salen literalmente y exigen ciertas cosas. ¿No? Eso se dejan para otros esquemas. El término, como tal, habla de empoderamiento en el sentido de promover en nuestras organizaciones personal que sea autosuficiente. Literalmente, me dice Daniela, yo lo he escuchado con el título de algunos cursos recientemente. Sí, porque estos términos que estoy manejando ahorita pues son, digamos, que los de moda, pero todos y cada uno buscan o van dirigidos hacia el mismo sentido, a que el colaborador pueda ser autosuficiente, pueda ser autónomo, de tal manera que necesite menos la presencia del líder. Eso permite generar equipos mucho más compactos, mucho más funcionales y equipos que literalmente puedan autogestionarse, que no necesiten el 100% de la presencia ni del líder ni de toda la estructura. Entonces tenemos organizaciones que funcionan muy bien por sí solas, puedo estar presente o no puedo estar presente, y la organización sigue funcionando sin tener pérdidas, sin tener problemas, sin tener quejas, sin tener todo. Porque actualmente muchos de nosotros estamos en compañías y literalmente los que, bueno, tienen o tenemos ciertas posiciones, no podemos irnos de vacaciones, no podemos salir un fin de semana, no podemos literalmente hacer otra actividad porque necesitan que yo esté presente todo el tiempo, porque si no estoy presente, todo pasa. Desde que se va la luz, se pierde la información, los trabajadores no llegan, todo parece maldición y parece que todo pasa en el momento en que no estamos. Bueno, pues todas estas filosofías tan actuales lo que pretenden es conformar equipos que puedan desenvolverse por sí solos, que no requieran tanto de nuestra presencia. Pero para eso
nosotros entonces debemos estimular cierto nivel de competencia en estos trabajadores. ¿Y a qué me refiero con nivel de competencia? No de competitividad. De competencia me estoy refiriendo a que debemos trabajar con ellos en el sentido de que adquieran el conocimiento, o si ya tienen el conocimiento, que mejoren sus habilidades y a partir de ahí trabajemos con sus actitudes. Esos tres elementos hacen que una persona sea competente o no competente. Es decir, podemos tener al mejor abogado que tenga los mejores conocimientos, pero a lo mejor no sabe trabajar en equipo, no sabe comunicarse, la comunicación que maneja con el personal es despectiva o discriminatoria y todo el personal se está yendo y eso a nosotros nos está costando. Entonces, bueno, puede ser muy bien, una buena persona y a lo mejor muy habilidosa en su profesión, pero si no tiene las competencias básicas para establecer relaciones humanas dentro de una organización, para conformar equipos de trabajo, bueno, pues entonces ahí literalmente no tenemos una persona 100% competente. Entonces, el nivel de competencia se mide en esos tres factores. Que sepa, que pueda hacerlo y que quiera hacerlo. De ahí, pues entonces tenemos el primer punto, el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? Bueno, pues es una visión donde nosotros vamos a invitar a los colaboradores al crecimiento tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de mejorar las actividades, reconociendo su nivel de compromiso y fomentando la pasión, el amor por el trabajo que está realizando. Estos dos elementos, más bien el empoderamiento lo vamos a tener con dos elementos principales. El primero, con el empoderamiento estructural, es decir, si tú quieres que un trabajador literalmente alcance un nivel de competencia importante, lo primero que tienes que hacer pues es manejar a nivel estructural lo necesario para que esta persona produzca. No hay otra cosa peor para la motivación de un trabajador que tú le exijas algo y no le des las herramientas, los materiales, los software, el lugar, el equipo para que lo realice. Entonces le estás exigiendo algo y quieres que sea autónomo, autosuficiente, pero no le estás proporcionando las herramientas que él necesita para poder tener esa autonomía. Entonces, eso es lo primero. Yo quiero empoderar a mis trabajadores. Lo primero que tengo que hacer es cumplir con los elementos de la estructura, darle lo que ellos necesitan para producir o para proporcionar un servicio. Entonces, no le puedo exigir, no lo puedo motivar y no lo puedo empoderar porque no va a poder literalmente gestionar por sí mismo sus actividades. Y la segunda es el empoderamiento psicológico. Psicológico. Significa esto, que debo manejar un lenguaje que sea inclusivo, pero que además sea valorativo. ¿En qué sentido? En que literalmente se reconozca la importancia de su actividad laboral. Y eso se los puedo mencionar desde el simple saludo. He visto muchas organizaciones donde literalmente llega el jefe, para empezar llega tarde, y cuando llega no saluda a nadie. Bueno, pues ahí ya me está dando un indicador de que hay apatía y de que literalmente no hay una búsqueda de entablar un diálogo con sus colaboradores. Obviamente no me estoy refiriendo a que van a contarse toda su vida, pero por lo menos sí tenemos reglas básicas y las más básicas son el saludo, el gracias, el por favor y el me equivoqué o discúlpame. Esas palabras son básicas en cualquier organización. No importa si es de colaborador a colaborador o si es de un jefe a un colaborador o de otro jefe de departamento a otro. Esas palabras son las que nos hacen seres humanos y las que nos hacen ser empáticos con los demás.
Entonces, tampoco tenemos que tener miedo a la crítica, ni miedo a los errores. Claro, habrá errores que tendrán un costo más alto que otros, pero eso no significa que no tengamos la capacidad de